Si no quedó ninguna duda, arrancamos con un tema nuevo que ya tienen el material subido en la plataforma, que es asepsia quirúrgica. Preguntarles también, el otro día estuvieron en la escuela, que algunos de ustedes los vi, que estuvieron ya practicando algo, viendo temas del cuatrimestre pasado. Vimos la colocación de guantes, sobre todo. Bueno. Sí. Después cómo abrir el paquete de ropa. Sí. Vimos un poco lo que es el electrobisturí y lo que son los receptacles. Perfecto, bárbaro. Repasando temas del cuatrimestre pasado. Bárbaro, buenísimo. Bueno, yo ya me estuve poniendo en contacto con las instructoras, con Mónica y con María José, y la idea es que, bueno, a partir de ahora, que ya hoy arrancamos con algún tema que es más que nada netamente práctico, si bien el que vimos la clase pasada también, porque forma parte de la vestimenta y como cada uno de ustedes va a tener que aprender a ponerse las distintas barreras para utilizar adentro del quirófano y en las distintas áreas quirúrgicas, pero bueno, a partir de ahora que ya comenzamos con temas así más puntuales, la idea es ir como a la par, como para bueno, que yo dé la teoría, justo coincide con que están conmigo los jueves y el viernes tienen la práctica, entonces bueno, ir yendo como de la mano para que ustedes puedan ver en la práctica lo que vemos en la teoría, ¿sí? Bueno, como les dije, hoy vamos a ver un tema que es asepsia, que ustedes algo de esto vieron el cuatrimestre pasado, calculo que habrán visto clasificación de distintas terminologías como asepsia, antisepsia, desinfección, decontaminación, esterilización, bueno, todo ese tipo de conceptos, cómo se clasificaban. La idea de hoy es, bueno, agarrar uno de esos temas que es la parte de antisépticos, ¿sí? Y antisepsia, y enfocarnos ya específicamente en lo que es el paciente quirúrgico, ¿sí? ¿Se acuerda alguien a qué refería el término de antisepsia? Puede ser la destrucción de todos los organismos, los microorganismos y las esporas bacterianas de en el cuerpo de un ser vivo, digamos. No, eso es la asepsia. Asepsia, ahí está. Ahí está. Cuando incluye esporas y la destrucción es total, hablamos de la asepsia. Muchas veces, por eso cuando en el otro cuatrimestre habrán visto estos conceptos, uno los diferencia porque al principio uno cree que cuando habla de asepsia, lo contrario a esto es la antisepsia, pero no. La antisepsia en este caso es la disminución, ¿sí? No hablamos de total porque muchas veces no se logra una disminución total, sino la mayor parte, ¿sí? De lo que llamaríamos la disminución de microorganismos en seres vivos, ¿sí? En cualquier ser vivo, ya sea un humano, en un animal, en donde se lo aplique mediante el uso de, en este caso, antisépticos, productos químicos específicos que son los antisépticos, ¿sí? Que ustedes algo vieron, cuando vieron, obviamente, ejemplos de esto, ¿qué ejemplos de acciones antisépticas hay en un quirófano? No antisépticos, sino acciones antisépticas. ¿Qué ejemplos tenemos? Una la vieron seguro, porque si se pusieron los guantes el otro día, algo antes de eso hay que hacer. Sí, lavado de manos. Lavado social. Lavado de manos. Ahí está, el lavado. El lavado que puede ser social o el lavado quirúrgico. Eso es una acción antiséptica mediante, obviamente, el uso de estos productos químicos que son los antisépticos. Nosotros hoy específicamente lo que vamos a ver es la antisepsia que se le realiza al paciente. Primero quiero aclarar lo siguiente, que la antisepsia la vamos a clasificar en una antisepsia prequirúrgica, intraquirúrgica y posquirúrgica inmediata, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Nosotros, ¿en cuáles vamos a participar? Podemos participar en las tres dependiendo de dónde se realicen, sobre todo la que es prequirúrgica, ¿sí? Hay algunos pacientes que necesitan y requieren de una antisepsia prequirúrgica y se puede dar de las siguientes maneras esta antisepsia. Desde un paciente ambulatorio que tenga indicación médica de acuerdo al tipo de cirugía, obviamente que comience con una antisepsia desde su casa. No sé si alguna vez habrán escuchado o lo habrán vivido como paciente en carne propia, de tener que realizarse baños con iodopovidona, ¿sí? Jabonosa,
Claro, que eso es una antisepsia que se realiza ya desde la casa. Se le da por lo general a los pacientes ambulatorios o no, dependiendo, vuelvo a repetir, el tipo de cirugía, porque hay pacientes, por ejemplo, que son operados del corazón, algún tipo de cirugía cardiovascular, que ese tipo de pacientes se le hace una preparación prequirúrgica aproximadamente de una semana antes de la cirugía. Ese paciente una semana antes tiene que tener un montón, ¿sí?, de pautas, ¿sí?, o sea, como un protocolo a seguir en el que incluye dentro de esas pautas una antisepsia todos los días con algún tipo de antiséptico, como es la iodopovidona. Como es algo domiciliario, no hablamos capaz que de la solución, sino hablamos de un jabón de pan, ¿sí?, como más práctico para que el paciente pueda realizar ese tipo de antisepsia en la casa. ¿Por qué se recomienda esto? Por el alto índice de infección que pueda llegar a tener un paciente operado cardiovascular y la complicación de una infección a nivel cardiovascular. Entonces, por eso se realiza esto. Capaz que un paciente que se va a operar, como otro ejemplo, de la vesícula, ¿sí?, no requiere una preparación prequirúrgica desde la casa, pero hay determinadas cirugías que sí. ¿Y por qué hice hincapié en posición? Sí. Disculpe, ¿no puede grabar la clase o...? No. Desde el celu, otra vez que no. Es verdad. Yo intenté, les digo, y yo me comprometí, yo sé que me comprometí a traer la computadora, pero no la traje. Y me había olvidado del tema. Vos eras la que ibas a intentar el otro día, pero no te dejó la compu. Sí, no me deja, pero estuve viendo que, por ejemplo, en Zoom, si lo hacemos por Zoom sí me deja grabarlo. Bueno, ¿qué quieren? Para que si lo hacemos. O para la próxima. Próxima vez, entonces, nadie tiene problema. Yo dejé de usar el Zoom porque había algunas personas que tenían en otros cuatrimestres inconvenientes con esa aplicación. Pero si ustedes quieren, es más, ahora me parece que me lo recordás, hasta yo grababa las clases del celular desde Zoom. O sea, sé que Zoom deja grabar cualquier clase, perfecto. No importa nada, por eso... Si listo, no tengo problema. O armamos un Zoom o lo armo yo, o como sea, listo. Y vamos ahí. Bárbaro. ¿Alguien tiene algún inconveniente con esa aplicación? Yo para no dejar afuera a nadie. No. ¿No? No, bueno, no, listo. Bárbaro, no, bueno. Bueno, entonces ya mil disculpas a la persona que me lo solicitó. A partir de la clase que viene nos vemos por Zoom y grabamos todo. ¿Sí? Bueno, como les decía, ¿por qué hice hincapié en pacientes ambulatorios? Porque hay algunos pacientes que ese mismo día se internan, el mismo día de la cirugía, entonces ya les piden que vengan con este tipo de preparación. Porque los pacientes prequirúrgicos que son internados el día anterior, por lo general a la cirugía que es programada, lo que se les realiza es la noche anterior y ese mismo día, por la mañana, antes del procedimiento quirúrgico, es un baño con algún tipo de antiséptico, ¿sí? Todo esto, como bien dijimos al principio, para tratar de disminuir la mayor cantidad de microorganismos que habitan la flora habitual de nuestro cuerpo, ¿sí?, de nuestra piel. Y digo disminuir porque obviamente hay flora que es habitual que uno no arrastra con el uso, salvo que nos metamos adentro de algún tipo de máquina esterilizante, pero esto no sucede. Por eso después, que es tema que vamos a ver posterior a la próxima clase, tenemos lo que es la colocación de campos, esos campos que sí, campos quirúrgicos que están estériles y aíslan al cuerpo del paciente y lo que hacen es una barrera protectora estéril y uno deja al descubierto únicamente el lugar donde probablemente se haga la incisión, ¿sí? Bueno, vuelvo a la antisepsia. Entonces dijimos, esta antisepsia prequirúrgica puede estar a cargo de, como les dije, el propio paciente, o puede estar a cargo de algún enfermero que esté en la sala si el paciente no se puede movilizar por sus propios medios, pacientes que están internados, ¿sí? Después existe otro tipo de antisepsia prequirúrgica que se realiza dentro del quirófano, no en el quirófano propiamente dicho, sino en alguna antesala del quirófano, que es sobre todo para aquellos pacientes, como les puse como ejemplo antes, pacientes que van a ser operados de alguna cirugía cardiovascular, en la que se les realizan antisepsias con, ahora igual voy a mencionar con qué tipos de antisépticos se pueden utilizar, previas, ¿sí?, a
el momento de la cirugía. Pero esto es algo previo inmediato, o sea, el paciente ya ingresa a una antesala de quirófano, ahí en el sitio quirúrgico se le realizan específicamente ahí, no en todo el cuerpo. Y esa sí, antisepsia prequirúrgica va a estar a cargo del circulante de quirófano. ¿Sí? Estamos, o sea, no estamos hablando de un procedimiento que sea estéril, como el que vamos a ver, el que es intraquirúrgico, ¿sí? Pero lo que seguimos es tratando de lograr disminuir, y ahora, sobre todo en el área quirúrgica, la mayor cantidad de microorganismos. ¿Se acuerdan qué tipo de antisépticos podíamos utilizar para la piel del paciente? La iodopovidona era una y la otra podría ser el alcohol diluido, ¿no? Claro. Nosotros el alcohol, por lo general, tratamos de no utilizarlo, salvo dentro del equipo quirúrgico, los que más utilizan el alcohol son los anestesiólogos, ¿sí? Para poner guías, para ese tipo de cosas, porque irrita mucho la piel y aparte se evapora fácilmente. Entonces, nosotros tratamos de no utilizar alcohol. Por lo general, para todo lo que es la antisepsia de la piel del paciente, el primer antiséptico y el más utilizado es la iodopovidona. ¿Sí? La iodopovidona, se lo muestro, ya lo habrán visto igual. Hablo de iodopovidona porque todo el mundo la conoce con otro nombre, que es el nombre comercial, que es el Pervinox, pero acá tengo un fiel ejemplo de que yo trabajo en un hospital en el que no hay Pervinox y hay una marca que se llama Icubex, ¿sí? Pero abajo bien lo aclara, que es la iodopovidona, entonces yo ya sé que esto es un antiséptico. Por eso la importancia, como siempre les digo, de saber todo lo que son los nombres genéricos y no comerciales de los productos. En este caso, esta que ven acá es una iodopovidona al 10% y es una iodopovidona solución, ¿sí? Líquida, no jabonosa, y es con color, porque hay algunas iodopovidonas que vienen hoy por hoy transparentes, ¿sí? Pero por lo general van a ver que se encuentran, no sé por qué se me va como el foco, que esta es solución. Después se van a encontrar, porque hay, por lo general la que siempre utilizamos es esta, ¿sí? La solución, al 10%. Pero hay algunas partes del cuerpo que algunos cirujanos, sobre todo lo que es la parte genital, utilizan iodopovidona, ven, es la misma marca, y Cubex también, tiene otro color para diferenciarlo, y acá es donde está la parte, es al 5%, y esta es jabonosa, ¿sí? Vuelvo a repetir, por lo general destinada para todo lo que es la parte de genitales, ¿sí? O ahora después les voy a comentar en situaciones específicas otras que se puede utilizar esto. Si no, lo utilizamos muchas veces para lo que es el lavado de manos quirúrgico, que es un tipo de antisepsia, pero no la que refiere al paciente. ¿Estamos? Algo a tener. Sí. Es la clorexidrina, ¿no? Ahora voy con esa. Esto, ¿qué puede suceder? Que yo tenga un paciente alérgico al yodo. Entonces, en el caso de que yo tenga un paciente alérgico al yodo, como puede pasar con el personal hospitalario, no voy a utilizar iodopovidona, y lo que sí vamos a utilizar para hacer la antisepsia es la clorexidina. ¿Sí? ¿Ven? Estamos, acá tengo una marca, acá tengo otra que es de laboratorio 3M, hay diferentes, ¿sí? Este tiene un agregado de alcohol y esta es solo clorexidina. Las podemos utilizar perfectamente para hacer antisepsia. Depende de la zona donde la utilicemos, la podemos usar como viene, que es pura, ¿sí? Al 4%, pero si la llegamos a utilizar, por ejemplo, para todo lo que es la antisepsia de la cara, en cirugías plásticas o del cuello, en zonas como más delicadas, algunos cirujanos la prefieren utilizar de forma diluida, ¿sí? O sea, esto que está al 4%, van a ver que todas las diluciones que se hagan, ya sean de antisépticos, de fármacos, se realizan con solución fisiológica. Todo, estamos hablando de un procedimiento estéril, o sea que solución fisiológica estéril. ¿Cómo se diluye? En partes iguales, ¿sí? Acá no hay una receta, va a depender. Yo pongo una cantidad de clorexidina y la misma cantidad de solución fisiológica, y lo que hago es pasar esta clorexidina que está al 4%, la voy a llevar al 2%.
porque le estoy poniendo la misma cantidad, ¿se entiende? Me queda la mitad de concentración. ¿Queda claro eso, no? ¿Sí? Bárbaro. Entonces, en este caso, sepan que si tengo un paciente alérgico al yodo, tengo la opción de hacer todo lo que es la antisepsia, cual sea, ¿sí? Prequirúrgica o quirúrgica, con este tipo de antiséptico que es la clorexidina. Y el alcohol, como les dije, van a ver que nosotros no lo utilizamos, por esos motivos que les di, por el motivo de que se evapora rápido y irrita la piel, ¿sí? ¿Estamos? Entonces habíamos hablado de esta antisepsia prequirúrgica que se le realiza al paciente antes de ingresar al quirófano, ¿sí? En una antesala del quirófano. Después de ese tipo de, que no se hacen todos los pacientes, acuérdense, pero en algunos sí. Después ya nos vamos a encontrar con que el paciente pasa al quirófano, ¿sí? ¿Alguien tiene más o menos idea? ¿Se da una idea cómo son estos pasos? El paciente ingresa al quirófano, ¿sí? Lo reciben, le hacen una serie de preguntas, lo habrán visto quizás el cuatrimestre pasado, un checklist para verificar que el paciente sea el correcto, se verifica la historia clínica, antecedentes del paciente. ¿Quién realiza ese checklist? ¿El circulante? El circulante. El circulante también lo puede hacer el anestesiólogo, ¿sí? Función nuestro, pero van a ver que también el interrogatorio, la gente de anestesia es la que muchas veces también se encarga de eso. Bueno, y una vez que este paciente listo, ya está, todo eso está chequeado, va a ingresar al quirófano, ¿sí? Ingresa al quirófano. ¿Y ahí cómo sigue el tema? A ver. Ingresa, por lo general dijeron que ingresaba sí o sí en una silla de ruedas o camilla, ¿no? Perfecto. Sacando no puede. No. ¿Y qué otra cosa más es importante que el paciente tenga? La cofia, las botas, Sí, la bata, la bata, Bárbaro. y la guía, el vestido. la vía central, la vía. La vía central no, la vía. Una vía de sueros, perfecto. ¿Sí? Las vías centrales son otra cosa que también algunos lo tienen, pero van en alguna, ¿sí? En el cuello o lo van a ver que está capaz que en el tobillo, en la ingle, ¿sí? Es donde van a vasos centrales, por eso se llama vía central. Que no, eso es para pacientes muy específicos que tienen alguna situación un poco más crítica, ¿sí? Bueno, entonces, paciente con vía, esto es fundamental, por más que el paciente vaya por una cirugía ambulatoria, ¿sí? Es nuestra vía, nuestra no, y cuando hablo de nuestro hablo del equipo quirúrgico, ¿no? Sobre todo el anestesiólogo. Vía de acceso para pasar cualquier tipo de medicación si algo sucede, ¿sí? No se olviden que por más que el paciente vaya a sacarse una uña encarnada, es un procedimiento quirúrgico. Y algo puede hacer, no sé, desde algo tan que pasa a veces, de que se haga un rechazo. Está con nosotros, hola Ivana, buenos días, está la Bedel tomando lista, les aviso. Como les decía, algo tan sencillo como que el paciente haga un rechazo a la anestesia local, ¿sí? Y por ende haga, no sé, un edema de glotis, algo que en pocos minutos esto no nos permita, no nos dé tiempo a ponerle una vía para poder pasar una inyección para contrarrestar esa situación. Entonces es importantísimo que el paciente ingrese a quirófano, además de adecuadamente vestido como vimos, nunca caminando en silla de rueda o en camilla, que tenga una vía colocada. Y obviamente con su historia clínica correspondiente. Paciente que no tiene historia clínica, paciente que no ingresa a quirófano, un paciente indocumentado, salvo, como siempre digo, porque somos otro ámbito, salvo la guardia, ¿sí? Que la guardia nos ha pasado de recibir un paciente porque así, como el paciente ingresa al quirófano por X causa, ¿sí? De acuerdo a su situación, que puede ser crítica, no tenemos tiempo, no, bueno, ahora vamos a ver cómo se llama el paciente, le vamos a hacer un ingreso, no. Muchas veces nos topamos con un paciente que es un NN masculino, NN femenino, y recién tenemos los datos del paciente cuando terminó la cirugía, ¿tá? Pero estamos hablando de otra cosa. Si la cirugía es programada, sí o sí ese paciente ingresa con historia clínica. Bueno, ingresa al quirófano el paciente. ¿Y después qué pasa? Primero se pasan todo lo que es si tiene las sondas, el suero y todo, se acomoda eso y después se pasa a camilla. Perfecto. La anestesia, ¿dónde se hace? ¿En la camilla de transporte o en la camilla de cirugía? No, en la camilla de cirugía. Bueno, por lo general,
Bárbaro. Por lo general se hace en la camilla de cirugía. Sepan que en algunas ocasiones, sobre todo cuando el paciente hay que cambiarlo de posición, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, que va, ustedes vieron posiciones el cuatrimestre pasado. Muy poco por arriba, sí. Bueno, si yo les digo un decúbito ventral, ¿cómo está ese paciente? Boca abajo. Perfecto. ¿Sí? Decúbito ventral. Entonces, cuando el paciente muchas veces va decúbito ventral, ¿qué hacemos? Se lo anestesia en la camilla de transporte y después, una vez que el paciente está anestesiado, recién ahí, porque si no es más complicado que el paciente que está así, darle vuelta a la misma camilla. ¿Se entiende? Entonces, depende el tipo de posición que va a tener el paciente, se lo puede anestesiar en la camilla de transporte o en la misma camilla de cirugía. ¿Estamos? Bueno, entonces ese paciente está anestesiado, está colocado en la camilla de cirugía. ¿Qué más? Y ahora ¿qué hace la antisepsia intraquirúrgica antes de operar? La asepsia. Bárbaro, pero ahí ya cuando nosotros hacemos esta antisepsia que es no intraquirúrgica, sino que es ya la antisepsia, porque si yo les dije que la antisepsia que es antes de la cirugía la realizábamos en el mismo, o sea, en la misma área quirúrgica, pero en una antesala. Lo que hacemos ahora va a ser, lo primero que va a hacer el cirujano, obviamente antes de empezar la cirugía y de colocar los campos y de cualquier otra cosa, es hacer la antisepsia intraquirúrgica. Pero antes de eso, ¿qué es lo que tuvo que suceder para que el cirujano tenga todos los materiales para hacer la antisepsia? ¿Qué pasó con nosotros, por ejemplo? ¿Hacer otra vez el checklist, puede ser? No. Ya armamos la mesa, o sea, ya estamos limpios, ahí vestidos. Perfecto. Ahí tenemos al instrumentador aséptico que armó la mesa, que preparó los materiales y que tiene todo listo. Acuérdense que este procedimiento es un procedimiento que es aséptico, o sea, es un procedimiento libre de microorganismos que incluye esporas, o sea, que es estéril. Entonces tiene la mesa preparada y ya obviamente cambió aparte del equipo quirúrgico. Porque esta asepsia intraquirúrgica, ¿quién la realiza? El cirujano ya estéril. El cirujano la hace o nosotros. ¿O quién? O el aséptico. O el ayudante. ¿Estamos? O sea, cirujano o ayudante, el primero que se cambia es el que va a realizar el procedimiento. ¿Estamos? ¿Queda claro en qué momento es? Entonces, para poder realizar esta asepsia intraquirúrgica, yo necesito, obviamente, al instrumentador aséptico con la mesa armada y los materiales, y a alguien del equipo quirúrgico, del resto del equipo quirúrgico, lavado, para poder realizar lo que nosotros conocemos con el nombre de embrocado quirúrgico, ¿sí? Es como un hisopado, no quiero usar la palabra hisopado porque ahora está de moda para otra cosa, pero se hace, ahora se los voy a mostrar y lo van a practicar mañana. Se hace un hisopo que se embebe en antiséptico y se realiza la antisepsia, ¿sí? ¿Estamos? Pero necesito previamente eso, que esté toda esa gente lista. Vuelvo a repetir, en una cirugía programada, si estamos en la guardia y la situación es otra, todo esto es mucho más rápido y bueno, no hay tanta distribución de roles, ¿sí? Se van haciendo las cosas a medida que se pueden y en función al paciente. Bueno, recuerden que antisépticos utilizábamos, la iodopovidona, jabonosa o solución, dependiendo de la zona que nos encontremos, y si el paciente es alérgico, clorhexidina, ¿sí? Está diluida o como viene al 4%. Bueno, acá viene qué materiales necesito como instrumentador aséptico tener en la mesa para realizar la antisepsia. Van a ver por lo general que obviamente contamos con gasas grandes, gasas chicas, ¿sí? Y en todas las casas de instrumental van a encontrar arriba de todo como una pinza, que no importa cuál es, y no importa el nombre porque varía, porque es una pinza que por lo general nosotros la tenemos como de descarte, porque la pinza no traba bien, pero la vamos a utilizar solo para sostener el hisopo que vamos a hacer. ¿Está? Y vamos a necesitar obviamente un pote de vidrio, de plástico, de metal, para poner el contenido del antiséptico. ¿Está? Entonces, ¿qué necesito para un embrocado intraquirúrgico? Gasas chicas o grandes, vuelvo a repetir, depende de varias cosas, depende del tamaño del paciente, si el paciente es adulto o es pediátrico, o la zona donde se va a realizar la antisepsia. Una pinza, hisopo,
y un frasco con el antiséptico. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, tengo en mi poder la pinza, como les dije, cualquiera, ¿sí? Una pinza, lo importante es que la pinza sea una pinza fuerte que agarre para que sostenga el hisopo. Y después yo voy a abrirles un paquete de gasas. En este caso son gasas chicas. Ahora después les muestro con gasas grandes, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos que tener cuidado es que, porque vamos a usar esto para hacer el, como les dije, embrocado quirúrgico. ¿Qué cuidado vamos a tener que tener? ¿Qué les parece? Que esté estéril. Obviamente, todo estéril y además, obviamente, porque estás estéril, vos ya, tanto el cirujano como el instrumentador, doble par de guantes estériles, ¿sí? Con esto, ¿qué hay? Cuidado? Con el conteo. El conteo de gasas. Conteo de gasas, fundamental. Cuidado con esto, ¿sí? Nos tenemos que poner de acuerdo en el equipo, y cuando hablo del equipo estoy hablando del instrumentador aséptico con el instrumentador circulante, a partir de qué momento se cuentan las gasas, ¿sí? Porque yo tengo que tener a la vista todos mis lebrillos para que nadie me tire gasas donde no corresponda, porque después el conteo me da mal. Entonces, ¿el hisopo se incluye o no se incluye? Eso lo van a definir como equipo, ¿sí? Yo por lo menos lo que siempre digo es lo que yo hago. Yo cuando empiezo y armo mi mesa, cuento las gasas que me pasan desde el principio y no hay equivocación porque tengo números exactos. Los paquetes de gasas vienen gasas chicas de a 10, gasas grandes de a 5. Entonces no tengo forma de que tenga... ¿Cuántas gasas tenés? 13 chicas, 17 grandes. Ya ese número suena como... ¿Se entiende? Listo. Dame 10 chicas, 20 grandes y se cerró y se entiende. O sea, porque uno a veces va a depender de la cirugía, pero no, a ver, se van a topar el día de mañana con conteo de gasas de 120 gasas. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde tenemos el inconveniente y después empezamos. ¿Se contó la gasa del hisopo? ¿No se contó la gasa del hisopo? Por eso para mí lo ideal es arrancar con todo lo que tengo en la mesa y con números exactos, para que no haya inconveniente después, esta de dónde salió y esta de dónde está, ¿sí? Bueno, entonces, acuérdense eso, fundamental. Gasa chica, tengo 10 gasas. Entonces, por lo general, como vieron que las gasas chicas son como muy finitas, si necesito hacer un hisopo chiquito, voy a usar este tipo de gasas. Y la idea es, igual vuelvo a repetir, esto lo van a ver mañana, pero yo ya se los adelanto, agarran la gasa y llevan un extremo al medio y llevan el otro extremo al medio como si fuera un pañuelito de los que se comen en la panadería, ¿está? Ahí va. Los otros dos extremos que me sobran, los uno. Y me queda el hisopo. Vuelvo nuevamente. La gasa chica, extremo con extremo, y los dos que me quedan, los uno. Y la idea es que ahí, en esta parte que me queda acá, no acá donde me queda como más armado, coloque la pinza, y ahí quedó armado mi hisopo para hacer el embrocado. Justo no traje, pero bueno, imaginen que yo tenga un pote donde va el antiséptico. Cuando veo que el cirujano va a hacer el embrocado, yo lo que hago es pasarle esto y pasarle el pote, todo junto para que él haga el embrocado, que ahora vemos bien. Algunas personas lo que hacen es debajo del pote colocar una gasita por si vuelca el contenido. Bueno, eso es sobre gustos. Yo no, cuanto menos gasa la gente movilice, para mí es mejor. Entonces yo paso así, pero bueno, sepan que hay algunos que les van a decir coloquen una gasa por debajo del pote, por si chorrea. Bueno. Otra cosa importante, nadie se sienta subestimado por lo que voy a decir, todo lo que a veces yo menciono es porque lo vi, ¿sí? Siempre tengan en cuenta el tamaño de la boca del pote a la hora de hacer el hisopo, ¿está? Porque hay gente que después de repente, ahora van a ver cómo queda este hisopo y cómo va a quedar el de la gasa grande, queda un hisopo así, y cuando el cirujano capaz que coloca el hisopo no pasa nada. El problema es cuando intenta sacarlo del frasco con antiséptico y termina bañado en solución antiséptica. Lo he visto millones de veces que pasa,
Entonces tengan en cuenta de las dimensiones de la boca del frasco y el tipo de hisopo que van a realizar. Bueno, gasas grandes. Acá no necesito poner 2, porque van a ver que yo la gasa la doblo, entonces ya me queda una gasa importante. Agarro una gasa grande, ¿sí? Y hago exactamente el mismo procedimiento. ¿Tá? La doblo primero, y ahí extremo con extremo, y el otro extremo lo uno. ¿Tá? Ven que acá ya hay una diferencia importante de tamaño. ¿Tá? Les voy a mostrar el otro que me queda para que vean la diferencia. Hisopo con gasa chica, hisopo con gasa grande. ¿Estamos? ¿Cuándo uso uno, cuándo uso otro? Vuelvo a repetir, no es lo mismo un paciente pediátrico que un paciente adulto, y dentro de los pacientes adultos no todos los pacientes son iguales. Entonces, dependiendo del tamaño y tampoco los sitios, no es lo mismo hacer un embrocado en la cara o en el cuello que en el abdomen. Entonces, capaz que si yo hago en la cara, utilizo un hisopo más delicado y más chiquito, pero si voy al abdomen del paciente, en un adulto, directamente voy a ir con un hisopo grande. Porque si paso esto en el abdomen, voy a estar 850, el cirujano, ¿no? O el ayudante, 50 años para terminar de hacer el embrocado. Entonces, esto es lógica. Miro al paciente y sé dónde es la cirugía y básicamente armo un hisopo u otro hisopo. ¿Sí? ¿Estamos? Después van a ver que algunas veces les pueden pedir, estos son como los hisopos comunes. Después van a ver que en algunas veces les pueden pedir algo que se llama hisopo en cigarrillo, que es agarrar una gasa chica y doblarlo al medio. Ven que queda como una tirita. Y el hisopo queda así, bien flojo. ¿Sí? Esto es para muchas veces colocar en alguna estructura anatómica formada. Llámese vagina, ¿sí? Ano, oído, narina, ¿sí? O sea, claramente no puedo meter un hisopo de este tamaño en ninguna de esas estructuras anatómicas. Entonces, con este tipo de hisopo cigarrillo, cuando quieren embrocar determinadas zonas, utilizan este tipo de hisopo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, acá es donde viene el tema del embrocado propiamente dicho. Nosotros no lo vamos a hacer, pero necesitamos saber qué es lo que está haciendo el cirujano. Entonces, como les dije, le pasamos el hisopo con la pinza, el pote con el antiséptico. El cirujano tiene varias formas de hacer el embrocado. Hay algunos que lo realizan en forma circular, vamos a suponer que estamos en un abdomen, ¿sí? Entonces lo que hacen es, desde lo que vendría a ser la parte limpia a la parte sucia, que es la parte más extrema del paciente, van haciendo una forma de círculo, de rayo, que se va ampliando y así van realizando el embrocado. Y hay otros que lo que hacen es hacerlo en forma de, como si fueran tiras, ¿sí? Toman como una línea media, imagínense el abdomen, una línea media, que en el medio tengo la zona umbilical, entonces desde ahí van desde adentro hacia afuera, haciendo líneas, completando todo el embrocado. ¿Se interpretó más o menos lo que quise decir? Puede ser, vuelvo a repetir, se llama en forma circular o forma lineal. Va a depender del gusto del cirujano. ¿Sí? Algo importante a tener en cuenta. La idea es que no se pase, el hisopo se pase una vez por lugar, que no se vuelva a pasar por el mismo lugar. ¿Sí? Eso nosotros tenemos que estar atentos, sobre todo cuando vemos si hay algún residente o alguien que recién empieza. Nosotros, si bien no lo hacemos, pero somos encargados de decir, o sea, somos encargados de cuidar la asepsia en el quirófano. Entonces, parte de nuestra función es decir, tocaste algo sucio, eso no está bien, esa potestad la tenemos dentro del quirófano. Por eso es importante que ustedes lo sepan. Si nosotros vemos que el cirujano empieza a hacer un círculo y vuelve de vuelta hacia atrás, está contaminando lo que está, se entiende, donde está haciendo la antisepsia. Entonces es importante remarcar esas cosas que no se pueden hacer. ¿Sí? Después otra cosa importante, cuando se hace una antisepsia y en esa zona tengo algo que yo considero sucio, y ahora les voy a dar ejemplos, se deja para el final. Por ejemplo, abdomen. ¿Qué les parece que es un sitio sucio en el abdomen? El ombligo.
el ombligo. Entonces, este embrocado en forma de círculo comienza en los alrededores de la zona umbilical, se va extendiendo y por último el cirujano agarra un hisopo y lo embebe en el ombligo. Si hace en forma lineal, hará lo mismo, hará todo lo que es la parte lineal de costado y a lo último embebe el ombligo, ¿sí? Hemos encontrado gente. Entonces, si uno eso lo descubre antes, la idea es que antes de hacer la antisepsia se le pida que el paciente está despierto, que se limpie el ombligo, o lo hacemos nosotros, pero sepan que eso se deja para lo último. Todo lo que sean zonas sucias. ¿Qué otras zonas sucias reconocen en el cuerpo que, dependiendo de la zona, se dejarían para lo último? ¿Las axilas, puede ser? No. Salvo que, bueno, no, porque en los varones hay vello, pero no. ¿El oído? Oído, ahí tenemos uno. ¿Qué más? ¿La ingle? No escuchan. No. ¿Sí? Boca. Nariz. Vagina. Sí, La vagina también sería. Vagina, genitales, sí, todas las estructuras anatómicas consideradas sucias, siempre si el embrocado es en una zona, la parte sucia la dejamos para el final, ¿sí? Es más, a veces hasta usamos otro, descartamos ese hisopo y usamos otro hisopo, ¿sí? Otra cosa importante, en el abdomen, dijimos que una de las zonas, obviamente la zona sucia, es el ombligo. ¿El paciente con qué puede venir? Que puede ser una zona sucia que pueda tener en el abdomen. No todos los pacientes, porque va a depender de alguna patología previa que tenga el paciente. Piercings. No, los piercing, acuérdense que todo lo metálico al paciente hay que sacárselo por una cuestión de seguridad. Que quedan, digamos. ¿Cómo? Algunos Los agujeros que quedan del piercing, por ejemplo. No, porque es un orificio, es una cicatriz en realidad, pero no es sucia. Vello, pelo, hay que sacarlo, eso se saca antes, el pelo. Si al paciente hay que rasurarlo por X causa, se realiza siempre en la sala, no se tendría porque, o en un antequirófano, pero nunca en el quirófano. No en el quirófano, claro. No en el quirófano, es conducción de microorganismos eso. Siempre todo lo que es el rasurado tiene que ser previo. Aparte también por una cuestión de que a veces el rasurado, si no está bien hecho, puede lesionar la piel. Entonces eso es conducción de microorganismos y de futuras infecciones. ¿Escucharon hablar de una colostomía alguna vez? No, profe. ¿Qué, profe? Una colostomía, un paciente que viene con una colostomía. Sí. Sí, es cuando tiene como un catéter, vendría a ser hacia el colon directamente para alimentarse, puede ser, o al intestino. No. En realidad para sacarla. ¿Es con una bolsa? Claro, vienen con una bolsa que le recolecta Eso, la colostomía es cuando se aboca un cabo, ¿sí?, al exterior, ¿sí?, lo que se conoce comúnmente y mal llamado ano contra natura, ¿sí? El paciente tiene un cabo en el abdomen, en alguna parte, porque va a depender de dónde se cortó ese trayecto de continuidad, y se le aboca parte del colon al exterior. Entonces ese paciente tiene una bolsa, viene con una bolsa de colostomía, y por ahí el paciente defeca. Entonces, ¿qué hay que hacer previo a todo esto? Sacar la bolsa, ¿sí?, primero, porque no se opera con la bolsa del paciente, y después igualmente por lo general si es una cirugía programada, el paciente viene preparado, entonces no va a tener contenido, pero les puede pasar que el paciente tenga algo de contenido. Entonces, ¿qué se hace? Se hace todo el embrocado, después se embroca el ombligo y por último se embroca la colostomía. ¿Está? Para que eso también, bueno, quede dentro de lo posible, lo más limpio posible y no contamina el campo quirúrgico. Y otra cosa que van a ver es que si bien el embrocado se realiza, la antisepsia quirúrgica se realiza por donde va a ser la incisión, ¿sí?, siempre van a ver que la zona se amplía, porque uno a veces, el equipo quirúrgico va con una idea de cómo es la incisión y por X causa en la cirugía esa incisión se puede ampliar. Entonces yo necesito tener un campo mayor al que
idealmente voy a tener, ¿se entiende? Para que tengan una idea, un paciente que lo van a operar en el abdomen, le van a sacar la vesícula, ¿sí? El cirujano lo que va a hacer es, el embrocado va a ir desde la línea bimamilar, ¿sí? Donde están las mamas, por llamarlo de alguna manera, hasta mitad de los muslos. Ustedes dicen, no, pero todo es embrocado. Bueno, sí, por esto mismo que les digo. Y encima, arriba de eso, después se colocan los campos, ¿sí? Pero es, la extensión del campo del embrocado es mayor a la de la incisión. Eso siempre es así. ¿Está? Pero condiciones que tienen que tener en cuenta para ustedes poder chequear esto que les digo. ¿Cómo va a realizar el embrocado? Que no contamine absolutamente nada. Si lo contamino, se lo voy a decir. O sea, si se contamina, se lo voy a remarcar y se lo voy a decir. Y que siempre se deje para lo último las zonas que se consideran sucias. ¿Qué les parece que sucedería una vez que el cirujano termina el embrocado? ¿Qué pasa con esos materiales que utilizó? Se descartan. Yo les digo lo que tiene que ser. ¿Está? Lo ideal es decir, y sobre todo si embrocó una colostomía, o embrocó un ano, o embrocó, ¿se entiende?, una zona sucia. No basta con que el cirujano agarre y descarte el hisopo y me devuelva todo, porque claramente todo eso estuvo en contacto, sobre todo el líquido que está dentro del frasco. ¿Se entiende? Por más que yo tire el líquido, ese frasco está contaminado. Entonces, lo que debería hacer es que una vez que se realiza la antisepsia intraquirúrgica, todo ese material, llámese, el hisopo obviamente va a ir al lebrillo, porque podemos llegar a un conteo de gases, entonces va a ir al lebrillo, la pinza y el frasco con el contenido líquido que sobró, se lo lleva al circulante de quirófano y se descarta. Se descarta, digo, se decontamina después y sigue todo el proceso. ¿Está? Pero no vuelve a la mesa. No vuelve a la mesa. Eso es lo que habla la bibliografía y lo que debería hacer. Después, el día de mañana, cuando vayan al campo práctico, me cuentan. Pero no debería nada de eso volver a la mesa. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Dicho esto, ¿qué más? Bueno, esto básicamente serían como como les dije, los materiales y las condiciones básicas para realizar un embrocado de forma intraquirúrgica. Y después yo les hablé de que existía una antisepsia que es postquirúrgica inmediata. ¿A qué les parece que hace referencia esa antisepsia postquirúrgica inmediata? Si hay sangre, sacarla, limpiarla. No. A limpiar la incisión una vez que ya está cerrada. Ahí. Lo cosés y lo limpiás. Perfecto. Bueno, lo suturás, perdón, yo les digo, con esto nadie se sienta, lo digo porque ahora hay un montón de términos que a partir sobre todo de esta segunda etapa de fundamentos, que van a adquirir ustedes para poder utilizar después. O sea, se sutura al paciente, una vez que se termina el último punto de sutura, se hace lo que nosotros llamamos una curación, ¿sí? Una curación que es la primera curación que recibe el paciente, que está realizada, o sea, llevado a cabo a cargo del instrumentador aséptico. ¿Está? Entonces, eso es una acción antiséptica, porque lo que vamos a hacer ahí es colocar un antiséptico y después hacer un vendaje o el tipo de curación de acuerdo a la zona, pero eso es una antisepsia que nosotros llamamos, como les dije, postquirúrgica inmediata, la primera curación del paciente. ¿Y cómo se realiza eso? Como les dije, van a encontrar la incisión ya suturada, ustedes lo que van a tener que hacer es primero retirar todo el resto, que eso lo mencionaron, de fluido, sangre, de lo que haya quedado. Pongo de ejemplo porque es lo más visible. Abdomen del van a suponer que el paciente tiene la incisión, ¿sí? La cicatriz en este caso, en el abdomen. Entonces yo lo primero que agarro es una gasa, yo como instrumentador, todo esto se hace de forma estéril, ¿sí? Acuérdense, porque si no, el paciente puede sufrir algún tipo de consecuencia como es infección postquirúrgica por una mala curación. Entonces yo voy a agarrar una gasa grande, por lo general, y voy a colocar un antiséptico, que hasta ahora no lo vimos, pero que lo conocen, y lo primero que voy a hacer es todo lo que es alrededor de donde se encuentra esa herida, limpiarlo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿qué me puedo encontrar? Restos de sangre, fluidos del paciente, tejidos del paciente, nada. Todo lo que haya salido del paciente, básicamente.
¿Con qué realizo eso? Lo puedo realizar con solución fisiológica estéril o lo puedo realizar con esto que es peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? El agua oxigenada. El agua oxigenada, perfecto. Entonces, sí, en vez de una gasa con peróxido de hidrógeno sin diluir nada así como viene, y todo lo que es alrededores de la cicatriz, voy a hacer una limpieza. De la misma forma que antes de cortar. Sí, tratando de adentro siempre... hacia afuera. Claro, sí, y tratando de no tocar la herida, ¿sí? Claro. De no llevar nada de todo eso a la herida quirúrgica. Y después, sobre la herida quirúrgica, lo que voy a hacer es topicarla, ¿sí? Voy a agarrar una gasa grande y una gasa chica, lo que me quede mejor, y lo que ahí voy a colocar es iodopovidona. Iodopovidona solución, no jabonosa. Si llego a ver que el paciente es alérgico a la iodopovidona, utilizaría clorhexidina, ¿sí? Entonces, ahí tomo, coloco, ¿sí? Que obviamente no va a ser con este frasco porque no está sucio, si no lo voy a tener un frasco estéril en la mesa. Coloco la iodopovidona y topicar es sobre la herida, dar pequeños golpes, ¿sí? Para que quede embebido con esta solución antiséptica. Una vez que realizo eso, recién ahí voy a hacer la colocación de, en el caso, va a depender siempre de cómo es la herida. Si estoy hablando de un abdomen, por lo general lo que hacemos es colocar gasas grandes. Siempre traten de hacerlo del tamaño de la herida, porque hay algo clave en los pacientes. Lo primero que el paciente quiere saber muchas veces cuando terminó la cirugía es cuántos puntos me dieron o el tamaño. Entonces, si el paciente tiene una incisión así, les digo porque lo he visto, una incisión así, y yo le coloco una gasa de este tipo, cuando el paciente se recupere de la anestesia, lo primero que va a hacer es ¿qué pasó? Me dijeron que me iban a hacer una incisión chiquita y de repente... Sí, yo también pregunté lo mismo. Bueno, traten de utilizar las gasas en tamaño y en función a que quede cubierta la herida, ¿sí? No mucho más allá, porque no es que lo protege mejor, no. Entonces, yo les explico ahora lo básico y si van a un lugar donde haya cosas, otro tipo de materiales, van a contar con algo más moderno que no es esto. Entonces, si estamos en un lugar donde no tenemos demasiados recursos, como les dije, gasas sobre la herida, tela adhesiva, ¿sí? Todo el mundo conoce la tela adhesiva. La tela adhesiva se coloca horizontal a la gasa, ¿está? ¿Se entiende? Yo coloco la gasa así, la tela adhesiva va de esta manera, no va así. Estamos siempre horizontal, que va siempre por lo general horizontal a la cicatriz, porque yo la gasa la coloco encima de la incisión o cicatriz y horizontalmente coloco la tela adhesiva. Esa es una de las formas. Después puedo tener otro material que yo justamente acá no lo tengo, pero me parece que en el gabinete hay, y si no para la próxima se los voy a conseguir. No sé si alguna vez lo escucharon, que se llama Steri-Drape. El Steri-Drape es como si fuera un papel film que en sus bordes tiene un autoadhesivo. Entonces ahí lo que se hace únicamente es hacer la misma antisepsia, se coloca en la herida la gasa, ¿sí? Y por encima no le coloco la tela adhesiva, le coloco vuelvo a repetir, es como si fuera un papel film o un contact, ¿sí? Pero que solamente el pegamento está en sus puntas. Entonces se coloca eso, es transparente, ¿sí? Se retira todo lo que es la parte donde está el autoadhesivo y queda fijo en la piel. Sí, profe, es esto, mirá. Ay, tienen ahí, qué suerte, bueno. A ver, qué completo. ¿Todos están viendo? Es esto. Bueno, ahí está. Perfecto. Vienen de distintos tamaños de acuerdo a la incisión, ¿sí? Dalo vuelta, a ver, ahí está. ¿Ven? Esa parte, una es la parte transparente y la otra es la parte que tiene el autoadhesivo. Esto ¿sí? Como que se levanta. Se levanta, claro, como un contact, para que tengan una idea. La cantidad de insumos que tengo, profe, así bueno, que... qué suerte, bueno. Tenételos a mano, porque si yo no tengo algo acá en el hospital, me ayudas a dar la clase. Bueno, entonces, les decía, se me perdí. Esto es mucho mejor, porque el día de mañana, nada, paciente postquirúrgico, primer baño, vieron, se pone una bolsa, bueno, sobre todo cuando hay un yeso o algo de eso,
Si yo me baño con la tela adhesiva y la gasa, se va a mojar. Por más tela adhesiva que utilice diferente, hipoalergénica, no hipoalergénica, lo que sea, el agua lo traspasa y la curación se moja. En cambio, eso es impermeable, es buenísimo porque queda todo seco, entonces es mucho mejor para el paciente. Así que bueno, esas son las dos formas de hacer como esto que nosotros conocemos como una curación plana. Después hay otro tipo de curaciones, porque obviamente yo lo que les dije es una curación en un abdomen, pero si la lesión yo la tengo en un brazo, ¿sí? Muy probablemente en lugar de poner la gasa y tela adhesiva, lo que coloque es una gasa y capaz que algún tipo de vendaje, una venda elástica, ¿sí? O otro tipo, hay vendas que son elásticas, ¿sí? Esas que se estiran, y después hay otras vendas más comunes, que son las conocidas como con el nombre de venda camiseta, que son vendas de este material, de la misma gasa, ¿sí? Que es más finito. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, se les coloca otro tipo de curación. Y si yo, por ejemplo, tengo un paciente que lo operamos, vamos a suponer, de una cirugía y la vía de abordaje es un abordaje vaginal. El paciente se va con una gasa y tela adhesiva o con un steady drape, como ella mostró, en esa zona. No. ¿Qué pondrían ahí? Y sí se ponen apósitos igual, ¿no? Claro, si el paciente llega para que si pierde sangre o algo, obviamente, sí, como cuando queda después de un parto o algo de eso, se ponen apósitos. Pero para hacer una curación, y si yo sobre todo quiero utilizar un antiséptico en la zona, no voy a utilizar iodopovidona, no voy a utilizar clorhexidina, y a ese tipo de pacientes se le pone lo que se llama taponaje. No sé si alguna vez lo escucharon. Sí, el taponaje consiste en agarrar una venda camiseta, se las voy a mostrar por si hay dudas. Aguárdenme un minuto. Acá estoy, perdona. Ven la camiseta, mira. A ver, esto me puede servir, como les dije, para un vendaje en un brazo, en la pierna, ¿sí? O esto mismo, muchas veces lo que se hace es embeber en un líquido que es un antiséptico y aparte tiene otras propiedades antibacterial, que lo habrán visto cuando vieron antiséptico, que es la furazona. Sí. ¿Se acuerdan? Conocida comercialmente como Furacin, cuando alguien tiene una quemadura o algo de eso, es muy conocido. Bueno, este tipo de antisépticos nos sirve para colocar en este tipo de, como les dije, de curaciones, tipo vaginales. ¿Ven? Yo les voy a mostrar esto. Furazona con Z, furazona. Yo tengo el Gelonec, ese también puede ser. También. Eso no. Sí, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de nombres comerciales. Claro, ¿Sí? El nombre, en este caso, para que lo vean. Esto es en otra forma que viene. ¿Se ve ahí? Es como un amarillo medio radioactivo. Sí, se ve. Estas son gasas chiquitas, ¿sí? Pero yo lo que hago es, la furazona puede venir así en gasas, ¿sí? O puedo prepararlo yo. Vienen en potes, como les mostré, de antisépticos. Entonces yo lo que hago es embeber bien, ¿sí? Para que no quede seco, porque después imagínense que eso tiene que salir, ¿sí? Entonces, se embebe todo esto en furazona y el cirujano lo que hace es ir con una pinza colocando en la zona, ¿sí? Como a modo de taponaje y de curación. Entonces, ese paciente cuando va posteriormente a la visita médica,
se retira, por eso tiene que estar bien embebido, ¿sí? Se retira esto como taponaje. Es otra forma de curación, ¿sí? Curaciones planas, como las que les mostré en el abdomen, curaciones con vendajes, utilizando vendas de este tipo, vendas elásticas, ¿sí? Y después algún tipo de taponaje. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, algo más que les quiero mostrar, porque ya, si tengo algo novedoso acá, se los voy a mostrar claramente. Bueno, a ver. Vieron que yo les mostré el tema del antiséptico para la piel del paciente, que es intraquirúrgico, el embrocado. Bueno, tenemos la forma esta, como yo les mencioné, de poder realizarlo con el hisopo, y si no, que esto es mucho más práctico, lo que pasa es que es más caro, es un producto de 3M, ¿sí? Que ya viene preparado, ahora se los voy a mostrar, que lo que me permite es encima no tener el problema del conteo de gases, ¿sí? Miren, ¿lo llegan a ver? Es una esponja embebida en antiséptico, en este caso clorhexidina. Entonces el cirujano, yo lo único que hago, y acá no tengo pote, no tengo gasa, no tengo pinza, no tengo antiséptico. Yo lo único que hago es, en este caso, como ven que yo lo abrí y ya está el producto y está estéril, el circulante directamente se acerca, en este caso no tiene que hacer absolutamente nada el instrumentador aséptico, el cirujano se acerca, el circulante se acerca al cirujano, le abre, el cirujano saca la esponja, que ven ahí, y comienza con el embrocado. Por lo general viene con 2 esponjas. No sé si se llega a ver que ahí hay otra, ahí al lado. Sí, se ve, se ve. También embebidas en solución, entonces viene con 2 para ir de acuerdo a la superficie utilizándolo. Esto es mucho más práctico y ya una vez que terminó se descartan las esponjas, nos olvidamos del conteo de gasa, ¿Y eso generalmente lo usan? ¿Cómo? ¿Eso lo usan? Tipo, hoy en día, por ejemplo, ¿vos lo usás o lo usan los cirujanos y eso? Sí, en la medida en la que haya. ¿Se entiende? Claro. Esto es como cuando ustedes habrán Es visto muy lavado. normal. Claro. Es como cuando ustedes vieron lavado de manos y les habrán enseñado que hay 2 tipos, un lavado húmedo y un lavado en seco. Que el en seco viene con un aparato que uno aprieta un pedal o tiene un sensor y uno coloca la mano y realiza los pasos, bueno. Ese tipo de productos, muchas veces, depende de donde uno trabaje, lo ve con frecuencia o no lo ve con frecuencia. Nosotros durante un tiempo en los hospitales tuvimos todo lo que era lavado en seco, pero era como una concesión. Cuando se terminó la concesión, volvimos al cepillo. Pero en todo lo que es el sector privado, este tipo de materiales quirúrgicos es de uso cotidiano, ¿sí? Y de hecho es mucho más seguro, por todo esto que les mencioné, ¿sí? La manipulación es menor, piensen que acá directamente pasa de una mano a la otra, no tengo inconvenientes después cuando tenga que hacer un conteo de gasas, utilizo un solo material porque es un producto que ya viene embebido con el producto, o sea, es mucho más seguro y confiable utilizar este tipo de, ¿cómo se llama?, de antisépticos, en este caso para realizar el embrocado. El problema es que, bueno, los costos para algunos lugares es accesible, para otros no. ¿Sí? Pero bueno, sepan que este tipo de cosas existen. Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe, súper. ¿Sí? Bueno, yo ahora me voy a comunicar con las instructoras para comentarles esto, así la idea es que, salvo que tengan planificado otra cosa, pero bueno, la idea es que ustedes empiecen a practicar todo esto de cómo armar el hisopo, de cómo hacer un vendaje, cómo hacer una curación, ¿sí? Porque eso el día de mañana lo van a hacer ustedes. Aclaro algo acá por las dudas. De todos los... se me fue. Ya me va a salir. De todos estos métodos de antisépticos que vimos recién postquirúrgicos, que se llaman curaciones, puede ser que ustedes no realicen el taponaje. Muchas veces el taponaje, porque es colocar algo en una cavidad, lo realice el cirujano, ¿sí? Pero bueno, sepan que cómo se realiza y cómo debería ser, por si el día de mañana les toca hacerlo a ustedes. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? ¿No?
No. Bueno, la idea entonces es, la semana que viene ya, bueno, si queda alguna duda obviamente la repasamos, y ya la semana que viene comenzaríamos a ver todo lo que es la colocación de campos. Si ustedes vieron abrir un equipo y eso, bueno, vamos a ver acá de vuelta un equipo y vamos a ver cómo esos campos, después de hacer el embrocado quirúrgico, se le colocan al paciente y hay distintas formas y distintos tipos de campos. Sí, ustedes tienen que reconocerlos y saber cuál es cada uno. ¿Estamos? Dale, profe. Perfecto, profe. Bueno, les mando un beso enorme y nos estamos viendo. Bueno, mañana seguro, capaz que nos vemos. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, Dale, profe. Chau. Nos vemos. que Chau, tengan lindo día. Buen día. Chau, chau. Chao, profe. Chau.